Las guerras han sido los eventos más siniestros por los que el hombre ha tenido que pasar en la historia, no cabe duda que fueron los acontecimientos más funestos, tristes y turbios por los que la humanidad ha tenido que pasar, y que siempre serán eventos que traerán desgracia para el hombre. Por eso hoy su narrador Kaiser les trae el iceberg de guerras. El pan conocido como cuernito o croissant, tiene un origen bastante curioso, todo se remonta al verano de 1683. Viena es sitiada por el soberbio ejército otomano, al mando del visir Kara Mustafa, que está dispuesto a conquistarla. Desde que el sultán Mehmed II se apoderó de Constantinopla, en 1453, el imperio turco inició una ambiciosa expansión hacia el centro de Europa. Viena, por su ubicación, resultaba un punto estratégico para los intereses del imperio de la luna y la estrella. Es el tercer asedio turco que soporta la pequeña Viena. Su emperador, Leopoldo I, se ha refugiado en el vecino poblado de Linz. La ayuda viene en camino, bajo el amparo del rey de Polonia, Juan Sobieski. Mientras tanto, los vieneses resisten atrincherados en la catedral de San Esteban. El ataque es despiadado, incluye catapultas, arietes y morteros. Pero todos los proyectiles rebotan contra la fuerza ciclópea de la muralla que circunda la ciudad. Por las noches, un silencio sepulcral lo invade todo. Entre el miedo y la zozobra que supone un estado de guerra, los sitiados vieneses intentan recuperar la vida cotidiana bajo la luz de la luna. Afuera, impotente, el pulpo imperial otomano de poderosos tentáculos planea una fórmula para socavar la inexpugnable coraza de piedra que protege la ciudad. Deciden cavar túneles para cruzar por debajo de la sólida pared. Lo hacen con cautela y de noche, para no ser descubiertos. Pero Viena no duerme. Los panaderos, que trabajan de madrugada, son los primeros en percatarse. Escuchan el crujir de picos y palas del otro lado de la muralla. De inmediato alertan a la reducida tropa austríaca que defiende la ciudad. Gracias a ello, y a los refuerzos de auxilio que coordinó el rey Sobieski, Viena logra salir victoriosa del embate turco. Tras 2 meses de asedio, en septiembre los derrotados otomanos abandonan Viena. En el campamento turco quedaron algunos costales con preciados granos de café arábigo. Se dice que, a partir de ello, el consumo de ese grano se esparció por toda Europa. También que, algunos años después, Leopoldo I pidió a los panaderos vieneses que diseñaran un bocadillo para acompañar el café turco y conmemorar la victoria sobre los otomanos. Los reposteros diseñaron un bizcocho que llamaron al limón, media luna en alemán, en referencia a la luna creciente del escudo imperial otomano. El panecillo se consumía los días de fiesta, remojado en el café, anteponiendo la frase "me como un turco" como símbolo de victoria. A México los croissants llegaron en la segunda mitad del siglo XIX con la repostería francesa, que lo adoptaría y rebautizaría como croissant creciente. En septiembre de 1910, durante las fiestas del centenario de la independencia, se inauguró el reloj de diseño morisco, en la esquina de Venustiano Carranza y Bolívar, en el centro de Ciudad de México, obsequiado por la colonia otomana, conformada principalmente por libaneses residentes que en ese momento aún formaban parte de dicho imperio. Sobre la cúpula bizantina del reloj aún se puede ver el escudo de la bandera turca, que nos recuerda el histórico nombre y origen de nuestros cuernitos. A lo largo de la historia, las guerras han tenido distintas causas que orillaron a naciones a tener un conflicto, pero llegando a ser causas bastante ridículas, pero que aún así fueron lo suficiente para empezar un conflicto. Como por ejemplo la Guerra de los Pasteles, un hecho muy conocido en la historia mexicana, en la que en el año de 1838, unos soldados mexicanos entraron a la pastelería de un pastelero francés que vivía en la Ciudad de México, en la cual los soldados le robaron pasteles y vino al pastelero, y de paso arruinaron su pastelería. El pastelero, indignado por lo sucedido en su pastelería, le informó al rey de Francia lo sucedido. Esto terminó desencadenando la Guerra de los Pasteles, en la que Francia invadió el puerto de Veracruz como reprimenda a México, y también por las deudas que México tenía con el país galo, en la que al final México pagó sus deudas con Francia, terminando el conflicto con el pago. Otra guerra con un causus belli bastante curioso fue la Guerra Vassus, en la que 2 clanes árabes en la época medieval por culpa de un camello, que terminaría provocando una guerra que duraría hasta 40 años. Los clanes Taglin y Barcaol comenzaron su guerra en cuanto un camello del clan Barcaol se fue de rebaño al del otro clan, por lo que el líder del clan Taglin mató al camello, desencadenando la guerra entre los 2 clanes, en la que al final terminó sin claro ganador. La guerra del fútbol fue otro conflicto con una causa ridícula, en la que Honduras y El Salvador entraron en guerra, debido a que los hondureños ganaron un partido de fútbol que los clasificaría para el Mundial de 1970, cosa la cual fue la gota que derramó el vaso de las ya altas tensiones que había entre Honduras y El Salvador. Desencadenó que migrantes salvadoreños fueran atacados en Honduras, lo cual provocó que Salvador bombardeara Honduras, pero debido a la intervención de los Estados americanos, se puso fin a la guerra.
Por último tenemos la guerra que fue empezada por Cerdo, todo pasó en el año de 1859, en el que Reino Unido y Estados Unidos tenían problemas en ver de quién eran realmente las Islas San Juan, y en ese año unos granjeros que tuvieron una disputa provocaron una guerra entre Estados Unidos y Reino Unido. En las Islas San Juan había tanto británicos como estadounidenses viviendo. Una vez un cerdo de un granjero inglés entró en la granja de un estadounidense, y este al ver al cerdo comer sus cosechas le disparó, cosa que provocó el enojo del granjero inglés. El granjero inglés le avisó a las autoridades inglesas acerca del acontecimiento, y los ingleses amenazaron con arrestar al campesino estadounidense. Sin embargo, el gobierno americano se enteró de esto e intervino, mandando 400 soldados americanos para defender al granjero, y al final el conflicto se resolvió por la diplomacia. Durante las guerras se han llegado a crear canciones de propaganda, o bien canciones que expresan el momento del conflicto. Hay varias canciones hechas en distintas guerras, pero principalmente en la primera mitad del siglo XX fue donde más se crearon. Por ejemplo, una canción llamada Mañez Molotov, o conocida también como No Molotov en español, habla acerca de la invasión soviética a Finlandia y cómo los finlandeses repelieron la invasión, y cómo hacían mofa del primer ministro soviético de aquel entonces Vyacheslav Molotov, el cual decía que la invasión a Finlandia sería fácil y rápida, pero al final resultó ser todo lo contrario. También tenemos la canción conocida como Black and Tans, que se traduciría al español como Negros y Caquis. El nombre de la canción es debido a los colores de los uniformes de las fuerzas inglesas. La canción habla de las fuerzas militares usadas por los ingleses durante la guerra de independencia de Irlanda. La canción es de la perspectiva de los irlandeses, de cómo lucharon contra los Black and Tans, y cómo eran descritos como unos cobardes, aparte de recordar momentos históricos de cuando Inglaterra conquistó pueblos en desventaja como los Zulus o los pueblos árabes. Una muy conocida también es la de Batotai, una canción del ejército imperial japonés que habla de cómo se enfrentarán a aquellos que osen desafiar al emperador de Japón, y cómo también se llega a reconocer la valentía del soldado enemigo. Si les interesa escuchar algunas de estas canciones, las pueden encontrar en la descripción subtituladas al español. If you all have